Buenos días, señora directora del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público, Juan 23 de Ica, doctora Amalia Esperanza Guaroto Huachín. Señores miembros del jurado, docentes en general. Voy a presentar el producto final de las áreas que hemos llevado durante este segundo semestre 2022. Somos de la especialidad de Educación Primaria, séptimo ciclo. Las áreas que hemos llevado durante este séptimo ciclo son 10 y han estado a cargo de nuestros docentes. Voy a mencionar las áreas que hemos llevado con nuestros docentes respectivos. Hemos llevado el área de didáctica de comunicación para educación primaria 3 a cargo de la docente María Sánchez Rubio. Currículo de educación primaria 3 a cargo del profesor Daniel Fortunato Aldabellávar. Didáctica de personal social para educación primaria 2 a cargo de la profesora Inés Pérez Quiroga. Didáctica de arte para educación primaria 1 a cargo de la profesora María Sánchez Rubio. El área de investigación aplicada 2 a cargo de la profesora Ada Gisela Tello Lima. El área de didáctica de matemática para educación primaria 3 con el profesor Daniel Fortunato Aldabellávar. Didáctica de educación física para educación primaria 1 con la profesora María Sánchez Rubio. Didáctica de Ciencia y Ambiente para Educación Primaria 3 con la profesora Guadalupe Celia Vázquez Galindo. El área de Inglés 7 con el profesor Jimmy Somar Tipacti Hernández. Y el área de Práctica Preprofesional 3 con el docente Ferreol Guillermo Berrocal Ordaya. A continuación, presentaremos la secuencia de nuestros productos finales. Didáctica del arte para educación primaria 1, docente María Sánchez Rubio. En esta oportunidad voy a presentarles el producto final en el área de didáctica del arte para educación primaria 1. El producto final consta en la vinculación del área de arte y cultura con las demás áreas de la EBR. Pero antes de pasar a la vinculación, debo hablar primero sobre el arte en la educación primaria. La importancia de incorporar el arte en la educación primaria radica en que el arte es un mecanismo de expresión natural en los niños. Este primer acercamiento de los niños con el arte es esencialmente puro, es decir, no está contaminado con influencias externas, por lo que es espontáneo y genuino. A medida que el niño crece, su concepción y por ende su expresión cambia, por lo que es importante que se le brinde libertad creativa para que se pueda desarrollar óptimamente. Y es que el arte fomenta en los niños la autoestima y la seguridad en sí mismos, lo que les va a permitir estar preparados para enfrentar cualquier dificultad y romper las barreras que se interponen en su camino hacia el éxito durante su crecimiento personal y profesional. El área de las matemáticas es una de las disciplinas que más se beneficia de las artes y viceversa. Las representaciones artísticas pueden ayudar al alumno a intuir nociones geométricas. Uno de los contextos adecuados para la enseñanza y aprendizaje de nociones matemáticas es la contemplación y creación de formas artísticas. En el aula se pueden apreciar obras de arte para ir familiarizando al estudiante entre lo que son conceptos matemáticos con obras artísticas. Por ejemplo, en la Última Cena de Leonardo da Vinci se pueden analizar perspectivas. En las obras de Picasso se pueden analizar figuras geométricas. Y en el arte pictórico de Escher se pueden ir analizando poliedros superpuestos entre sí. Se ha estudiado la convergencia entre las áreas matemáticas y artísticas, demostrando la utilidad de las obras de arte para explicar algunas de las técnicas matemáticas más importantes. Uno de los artistas cuyas obras guardan bastante relación con las matemáticas es Leonardo da Vinci. Una de sus obras es El hombre de Vitruvio, que es un dibujo que data de finales del siglo XV. Es un excelente ejemplo de tal trabajo, con la intención de explorar la idea de la proporción. La pieza es en parte una obra de arte y en parte un diagrama matemático que transmite la creencia de Da Vinci de que todo se conecta con todo lo demás. En las otras imágenes vemos la exposición del artista Ángel Flores Estrada, en la que nos muestra
poliedros superpuestos entre sí. Esta obra de arte fue titulada Explosión de poliedros, artes metálicas. Es aquí también donde podemos observar la estrecha relación entre las artes y las matemáticas. Del área de arte y cultura con el área de comunicación. Estas áreas se relacionan porque ambas comparten el desarrollo de la expresión, que puede ser corporal, gestual, oral. Aquello que se expresa en lenguaje natural puede ser transformado al lenguaje artístico. Es así como una composición puede ser escenificada, un poema puede ser musicalizado o una narración puede ser ilustrada. El arte, en sus diversas expresiones, es una actividad propia del ser humano, que como ser creativo se afirma, se expresa y se comunica. Vinculación del área de arte y cultura con el área de ciencia y tecnología. Cuando vinculamos estas áreas, vemos que estas áreas se ayudan a expresarse en la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, incentivando la creatividad y el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, por el cual el estudiante explora la realidad, observa e intercambia formas de pensar, permitiendo profundizar y construir nuevos conocimientos, resolviendo situaciones, tomando en cuenta decisiones de trabajar en equipo y así desarrollar su creatividad, desenvolviéndose en ella, indagando acerca de quiénes son, cómo se relacionan con los demás. Entonces, cuando observa y aprecia la naturaleza, analizando los elementos de los lenguajes del arte, reconoce la danza, la poética, la música y la narrativa de la naturaleza y expresa creativamente sus sentimientos y efectos frente a ella. Aprende de las leyes físicas y su relación con el movimiento o las propiedades de la materia y su relación con las leyes de la percepción. Vinculación del área de arte y cultura con el área de personal social. Al vincular estas áreas podemos decir que se puede reconocer esa necesidad de búsqueda personal en el estudiante, esa búsqueda única que cada ser humano tiene. Las experiencias artísticas contribuyen al desarrollo de competencias del área de personal social, cuando percibe e interpreta las manifestaciones artístico-culturales desde diversas perspectivas. Cuando ocurre esto, el estudiante desarrolla su autoconocimiento al mirar y reflexionar sobre sus creaciones, escuchar música, atender a sus movimientos y gestos al oír su voz. Conoce su mundo interno, sus características y toma conciencia de sus sentimientos, de sus ideas, así como de sus preferencias estéticas, construyendo de esa manera su propia identidad. Vinculación del área de arte y cultura con el área de educación religiosa. Cuando el estudiante aprecia y crea, hace uso de competencias del área de educación religiosa, ya que se conecta con su dimensión espiritual que es propia de la conciencia del ser humano que se reconoce como parte de algo mayor que lo trasciende. A través del arte y la cultura puede reconocer esa necesidad de búsqueda personal y única que tiene cada ser humano. Vinculación del área de arte y cultura con el área de educación física. Cuando el estudiante descubre su cuerpo a través de la danza, el movimiento para la expresión de sus sentimientos y afectos, relaciona sus movimientos, la cinética con la estética y la necesidad expresiva en todas sus etapas de crecimiento. Asume hábitos de vida activa y saludable cuando disfruta del goce estético del movimiento, el juego creativo, la creación colectiva de secuencias rítmicas corporales. Luego de haber explicado la vinculación que tiene el área de arte y cultura con las otras áreas de la educación básica, hemos hecho algunas reflexiones. Podemos decir que la educación artística en educación primaria en el Perú se enfrenta a una cantidad importante de retos que deben superarse, problemáticas que deben ser atendidas. Entre otros desafíos, el sistema de educación pública debe habilitar un alto porcentaje de su personal docente, impulsar la capacitación de la totalidad de sus docentes y satisfacer la demanda de materiales didácticos suficientes. En ese sentido, tanto Estado como docentes deben comprometerse de manera activa a través de la creación de programas de capacitación para maestros. Asimismo, promover propuestas de formación continua que repercutan en una mejor preparación de los docentes y desarrollen proyectos de investigación que generen conocimientos que impulsen una enseñanza de las artes más integral y de mejor calidad. Las contribuciones que se hagan a la mejora de la educación artística repercutirán en seres humanos más sensibles, creativos y armónicos. Muchísimas gracias. Profesora María Sánchez Rubio, tenga usted muy buenos días. En esta ocasión vamos a presentar nuestro producto final del área de didáctica de educación física. Somos los alumnos del 7º ciclo de la carrera profesional de educación primaria. Para esto hemos tomado como punto de referencia de partida la Plaza José Olaya del distrito de La Tinguiña. La caminata va a consistir
hacia, bueno, nuestro punto de llegada será el mirador del distrito de Parcona. Bien, para esto vamos a realizar antes de la partida de la caminata algunos calentamientos. Como estamos apreciando, el primer calentamiento va a ser trotar sobre nuestro sitio y luego vamos a hacer una secuencia de ejercicios para luego que nos ayuden a soltarnos un poco los nervios, los tendones, para no sufrir quizás un estiramiento. Bien, comenzamos. Mazango Valencia Lipcare, Aguado González Jesús Nicola, Nayeli Quispe, Melissa Martínez, Sonia Quispe. Bueno, profesora, ya nos encontramos acá en la Plazuela Grau de Parcona y ya nos falta poco llegar a nuestro ya llegamos a nuestro destino, que es el mirador de Parcona. Profesora, ya hemos llegado a nuestro punto de destino, nuestro punto de llegada, que era el mirador del distrito de Parcona. Hemos tenido algunas dificultades, pero ya hemos llegado a nuestro punto de llegada. Continuando con la exposición, tengo el agrado hoy presentar el producto final del área de currículo para educación primaria, a cargo del docente Daniel Fortunato Aldabellávar. Quien les habla es la alumna Carmona Quispe Catherine Ibet, representante del 7º ciclo de educación primaria. En esta oportunidad, nosotros vamos a hablar sobre los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación son herramientas que se diseñan y estructuran con la finalidad de recopilar y la información necesaria para valorar el desempeño de los alumnos a partir de criterios previamente establecidos. De ejemplos de instrumentos de evaluación tenemos la rúbrica o matriz de valoración, lista de cotejos, diarios de clases, guía de observación, entre otros. En síntesis, podemos decir que las técnicas señalan el cómo se va a recopilar la información y los instrumentos indican el medio por el cual se realizará. A continuación tenemos el primer instrumento de evaluación, que es la lista de cotejo. La lista de cotejo también es denominada el control o de verificación
de un instrumento de evaluación en que se detalla los criterios que seguir para lograr resolver con eficacia una determinada actividad de aprendizaje y los indicadores que permiten observar con claridad que esos criterios se han cumplido. Generalmente se organiza en una tabla que solo considera los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia de realización. En esta lista de cotejo para la evaluación de producción de textos, en este caso un cuento. Como segundo instrumento de evaluación tenemos lo que es la rúbrica. La rúbrica es un instrumento de evaluación para medir el desempeño, con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes o valores, en una escala determinada. El diseño de la rúbrica debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica, alfabética, relacionada con el nivel de logro alcanzado. Generalmente se presenta en una tabla que en el eje vertical incluye los espacios a evaluar y en el horizontal los rangos de valores, como acá lo podemos observar, los desempeños, y en este lado tenemos los valores. Como tercer instrumento de evaluación tenemos lo que es la guía de observación. La guía de observación es el instrumento que permite al observador situarse de manera sistemática en aquello que realmente es objeto de estudio para la investigación. También es el medio que conduce la recolección y obtención de datos e información de un hecho o fenómeno. Acá nosotros tenemos nuestra guía de observación. Los ítems, si lo hace, si no. Como cuarto instrumento de evaluación tenemos los que son los cuadernos de clase. Es un instrumento de evaluación de recogida de información más útiles que hay, en especial para la evaluación continua. Con los cuadernos escolares podemos comprobar aspectos tales como los siguientes: ortografía y nivel gramatical, caligrafía, la calidad de los apuntes, la capacidad de comprensión y selección de ideas, inclusión de reflexión propia, estructura del discurso. Antes de evaluar las libretas, es importante establecer criterios y comunicar cuáles son estos a los alumnos. Además, se debe evitar fijar solo un criterio o que uno predomine sobre los otros. Acá tenemos ejemplo de un cuaderno de un niño. El quinto instrumento de evaluación son los exámenes. Los exámenes, aunque es un error evaluar únicamente con este instrumento, es cierto que sigue siendo una herramienta muy válida para medir lo estudiado por el alumno, tanto en su versión oral como escrita. Con ella podemos estimar el grado de conocimiento o desconocimiento de los estudiantes sobre los contenidos trabajados. Estos instrumentos de evaluación de alumnos miden los resultados máximos mediante una aplicación estándar y uniforme, común para todos, por lo que deben considerarse como un medio más de análisis del trabajo y del esfuerzo de cada estudiante. También es buena herramienta para realizar una autocrítica. En este sentido, si eres docente y tienes una actitud más investigadora que sancionadora, te ayudará a progresar a ti mismo en tu labor como educador. Así, por ejemplo, si ninguno de tus alumnos ha respondido correctamente una pregunta o nadie ha sabido resolver un problema, tal vez debas probar otra forma de explicarlo. Acá tenemos un ejemplo de un examen. Bueno, estos no son los únicos instrumentos de evaluación que tenemos. Hay muchos más que se pueden ser utilizados, pero en esta ocasión nosotros hemos optado por estos 5 instrumentos de evaluación. Muchas gracias.
Buenos días, soy la alumna Nancy Pasache Tipiani del 7º ciclo de la especialidad de educación primaria. El día de hoy voy a presentar el producto final en el área de personal social a cargo de la docente Inés Pérez Quiroga. Voy a compartir mi producto final. Mi producto final consta de una sesión de aprendizaje en el área. El título de la sesión, Especies en peligro de extinción. Diseñada para el 4º grado de primaria con una duración de 2 horas pedagógicas. Para la sesión, mi propósito de aprendizaje consta de las competencias y capacidades, desempeños, criterios de evaluación, evidencia de aprendizaje e instrumentos de evaluación contenidos en la experiencia de aprendizaje número 10. La competencia que se quiere lograr en esta sesión es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Con sus capacidades, comprende las relaciones entre los elementos naturales y sociales, maneja fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente, y genera acciones para conservar el ambiente global y local. Los desempeños que queremos observar en esa sesión en los estudiantes es que identifiquen y describan las principales áreas naturales protegidas de su localidad o región e investiga sobre los beneficios y servicios ambientales que esas otorgan a los seres humanos y sobre el impacto que esos tienen sobre su sostenibilidad. Los criterios de evaluación son 2. Identifica las características de los animales nativos y exóticos y reconoce el hábitat de las especies en peligro de extinción, reconociendo la importancia de su protección. La evidencia de aprendizaje que queremos obtener es un esquema, también fichas. Instrumentos de evaluación vienen a ser lo que vamos a utilizar, la escala de valoración y una lista de cotejo. El enfoque transversal que se encuentra incluido en esta sesión es el enfoque ambiental. Y los valores que queremos rescatar es el respeto a toda forma de vida. ¿Y cuándo se demuestra? Cuando docentes planifican y desarrollan acciones pedagógicas a favor de la preservación de la fauna local, promoviendo la conservación de la diversidad biológica nacional. Actitudes que suponen aprecio, valoración y disposición a toda forma de vida sobre la Tierra, desde una mirada sistémica y global, revalorando los saberes ancestrales. Desarrollo de la sesión. Es aquí donde vamos a establecer nuestros momentos, nuestros procesos didácticos y los procesos pedagógicos. Antes de la sesión. ¿Qué voy a hacer antes de la sesión? Voy a preparar información de libros o revistas sobre animales en peligro de extinción. Voy a seleccionar los materiales o recursos a utilizar, como papelotes, plumones, colores, revistas o textos con información sobre animales en peligro de extinción. También voy a considerar información adicional sobre animales en peligro de extinción. Momentos de la sesión. En el inicio, voy a conversar con los niños y las niñas sobre la sesión anterior, las relaciones entre los seres vivos del ecosistema. Los voy a ayudar con preguntas. ¿Quiénes forman los elementos naturales? ¿Qué animales conocen? ¿Dónde viven? Voy a iniciar esta sesión con un juego, que lo titulo Charada de Animales. Voy a organizar a los niños en grupos de 4 o 5 integrantes cada uno y voy a presentar la descripción del juego. Les voy a decir que cada grupo por turno va a escoger un cartelito donde será escrito el nombre de un animal en peligro de extinción. Por ejemplo, el mono, cocodrilo, cóndor, tortuga, pingüino, oso. No, una de las condiciones del juego es que no se puede describir al animal con palabras. Los demás deben averiguar qué animal se está representando. Podemos ser nosotros, los maestros, quienes indiquen o den sugerencias a los alumnos sobre cómo representar al animal. Terminada esta dinámica, voy a iniciar un breve diálogo sobre si conocen a los animales que les tocó representar. Voy a preguntar, ¿creen ustedes que algunos de estos animales están en peligro de extinción? Voy a conversar, voy a dialogar con ellos sobre la palabra extinción, relacionándolas con términos como acabar, terminar, finalizar, desaparecer, etc. Voy a proponer algunos ejemplos. A raíz de este diálogo, voy a comunicar el propósito de mi sesión. Hoy conoceremos cuáles son los animales en peligro de extinción, sus características y su hábitat. En mi propósito he considerado los 2 criterios de evaluación que yo quiero lograr, que yo quiero que ellos lo logren. Entonces, después de eso, voy a elaborar mis normas de convivencia con la participación de los estudiantes para que durante el desarrollo de la sesión se favorezca un clima de armonía, un clima cálido.
Desarrollo de la sesión. Es aquí donde voy a ver los procesos didácticos en sí del área de personal social. Problematización. Voy a dialogar con los niños sobre algunos animales de la zona que conocen y que están en peligro de extinción. Les puedo preguntar, ¿qué animales viven en su comunidad? ¿Por qué son importantes para la vida del hombre y de la naturaleza? ¿Qué pasaría si se extinguiera alguna de las especies animales? ¿En qué nos afectaría? ¿Cómo? ¿Saben qué animales se encuentran en peligro de extinción? Análisis de la información. En parejas voy a pedir a los estudiantes que lean la historieta que yo les he llevado como parte de los recursos. Los voy a invitar a que contesten las siguientes interrogantes. ¿Qué situación se presenta en la historieta? ¿Por qué los cazadores necesitan más osos de anteojos? ¿Qué les dirías si los vieras cazando? ¿Qué consecuencias puede generar la caza indiscriminada de animales como el oso de anteojos? Voy a dialogar con los estudiantes a partir de sus respuestas y voy a pedir la participación de algunos voluntarios. Luego, en pequeños grupos, voy a formarlos utilizando algunas tarjetas con nombres de animales en peligro de extinción. Por ejemplo, pingüino de Humboldt, oso de anteojos, guanaco, cocodrilo de Tumbes. Aquí estoy elaborando parte de mi material didáctico, mi material representativo, haciendo tarjetas con los nombres de estos animales en peligro de extinción para poder hacerlos participar en los grupos que acabo de mencionar. Hago mis tarjetas y también hago imágenes, diseño algunos animales en peligro de extinción, como el cocodrilo de Tumbes y el delfín rosado del Amazonas. Entrego información en relación con los animales en peligro de extinción. Solicito a los niños y a las niñas que en grupos lean la información que les he brindado y que dialoguen sobre algunas interrogantes. ¿Algunos de estos animales se encuentran en tu localidad o región? ¿Cuál? ¿Por qué se encuentran en peligro de extinción? Y si me contestaran que esos animales no pertenecen a su región, les preguntaría, ¿a qué región del Perú pertenecen? Voy a pedir que dibujen al animal que les tocó por grupo y que escriban sus respuestas alrededor del dibujo. Les digo que inicien el trabajo, voy a observar cómo se ponen de acuerdo, quién lidera el grupo, quiénes aportan sus ideas, quiénes son los creativos del grupo. Luego, en todo el salón, en grupo clase, voy a formar un semicírculo para escuchar mejor sus exposiciones de todos los compañeros, compañeras. Y voy a pedir que un voluntario por grupo explique lo que han trabajado. Toma de decisiones. Voy a indicar a los niños y niñas que reflexionen en silencio sobre las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante conocer los elementos del espacio geográfico? ¿Los animales forman parte de los elementos naturales? ¿Crees que esos animales que se encuentran en peligro de extinción necesitan un mayor cuidado? Voy a motivar a que los estudiantes se expresen de manera voluntaria todo lo que reflexionan y les voy a pedir que escriban un compromiso por aula. Por ejemplo, dar a conocer a nuestra familia qué debemos lograr para proteger a los animales o investigar sobre estos animales en peligro de extinción. Momento del cierre. En grupo clase voy a conversar con los niños y las niñas acerca de los animales que se encuentran en peligro de extinción y la importancia de elementos naturales y sociales en el espacio geográfico. Voy a realizar preguntas de metacognición. ¿Les gustó trabajar sobre los animales en peligro de extinción y la importancia de los elementos naturales y sociales del espacio geográfico? ¿Por qué? ¿Lo que aprendiste hoy es útil para tu vida? ¿Qué conclusiones puedes sacar de ello? ¿Qué aprendiste en esta sesión? ¿Cómo lo has aprendido? ¿Cómo lo aprendiste? Los voy a felicitar por su actitud de escucha activa que han tenido, por el respeto que han tenido hacia las ideas ajenas. Eso quiere decir que sí se logró respetar las normas de convivencia que se establecieron al inicio de la sesión. Luego hay una tarea para trabajar en casa. Les voy a indicar a los niños que comuniquen a sus papás lo que han trabajado en la clase del día y que además les pregunten qué pueden hacer ellos como familia para cuidar a los animales en peligro de extinción. ¿Qué otros animales conocen que estén corriendo este riesgo? Y les pido que dibujen alguno de ellos en su cuaderno. Luego llega el momento, también les voy a enviar esta tabla para que ellos reflexionen sobre sus aprendizajes. Para que ellos puedan reflexionar sobre los aprendizajes,
he establecido esta tablita en donde he considerado los dos criterios mencionados al inicio de mi sesión, para que ellos, después de realizado esto, identifiquen si lo lograron, si lo están intentando, si están en proceso y qué es lo que necesitan mejorar. Porque aunque ellos consideren que han logrado estos criterios, siempre va a haber algo que van a necesitar mejorar. Y eso lo van a hacer solamente si ellos reflexionan sobre sus aprendizajes. Esto es la parte final de mi sesión. Muchas gracias por haberme escuchado. Finalizamos. Profesora Guadalupe Cecilia Vázquez Galindo. Compañeros en general, ante todos, muy buenos días. El quien les habla es el alumno Elben Ontón Vargas, estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público Juan 23 DIC. Pues en esta oportunidad voy a presentar el producto final didáctica de Ciencia Ambiente para Educación Primaria 3. El año denominado es el Año Fortalecimiento de la Soberanía Nacional. El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juan 23 DIC. Producto final, la recopilación de todos los temas tratados durante el 7º ciclo. Docente, Guadalupe Cecilia Vázquez Galindo, ciclo 7º ciclo, especialidad de educación primaria, integrantes del grupo, Chincha Quispe Julia, Ontón Vargas Selven, Pasachi Tipiani Nancy, Quispe Infanzón Ketty, Vivanco Guaripaucar Isabel. Vamos a recordar los enfoques del área. Son el enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica. ¿Qué nos dice el área didáctica de Ciencia Ambiente? Nos dice que orienta en los estudiantes el análisis y profundización de las bases teóricas y herramientas necesarias para promover el desarrollo del pensamiento científico, la conciencia ambiental en la promoción y protección de la salud en los niños y niñas. Proporciona los fundamentos, principios y características de los modelos didácticos para el logro de competencias previstas en el área. ¿Qué busca la didáctica de ciencia? Nos dice que la didáctica ciencia, cuyo objetivo de estudio es el proceso docente educativo, se caracteriza por un sistema de conceptos, categorías, leyes y los que en su integración permiten su dirección y potencian su desarrollo en el aras de lograr profesionales independientes, creadores, comprometidos con su quehacer social. Temas tratados durante el 7º ciclo, como el principio, el consenso del sílabo entre todos los estudiantes. Prueba de entrada, normas de convivencia para que haya tolerancia y respeto en el aula virtual. Análisis del documento nacional, el 5º ciclo. Después seguimos con el tema, por ejemplo, el sistema. Dentro de ella está el escritor, órganos, funciones, descripción anatómica, higiene, enfermedades, avances científicos. Otro tema tenemos el sistema reproductor. Ahí conocemos los órganos, funciones, descripciones anatómicas, higiene, enfermedades, avances científicos. Higiene y salud. Es muy importante para nuestro cuerpo. Técnicas de primeros auxilios y organización escolares para su atención. Es muy importante conocer las técnicas para poder ayudar a nuestros estudiantes y estar preparados. Elaboración de material didáctica para el área. Autoevaluación y coevaluación. Energía hidráulica y eólica. Contaminación atmosférica y la lluvia ácida. Calentamiento global, desastres naturales. Es necesario conocer los desastres naturales para poder salvar vidas o para evitar pérdidas humanas. Recursos naturales renovables y no renovables de la región. Teoría del origen de la Tierra, evolución de la especie, viajes espaciales. Y por último, elaboración de proyectos de ciencia. Y como tarea hemos tenido elaborar un material didáctico en equipo. Pues en esta oportunidad nosotros hemos realizado las capas del suelo. Como para comenzar tenemos que realizar un concepto que dice, ¿qué es el suelo? Dice que el suelo es una capa de material que se encuentra en la superficie terrestre que permiten que se alberguen la vida. Muchísimas vidas hay en el suelo, en la tierra. ¿Cuál es la importancia? Dice que es el fundamento del sistema alimentario. 95% de nuestros alimentos provienen del suelo. Tiene muchísima razón. Aquí vamos a ver cuáles son las capas del suelo.
horizonte 0, horizonte A, horizonte B, horizonte C, horizonte D, capas del humus, capas del superficial, el subsuelo, roca madre, lecho rocoso. Aquí nosotros ya estamos desarrollando nuestro material didáctico con materiales reciclables. Aquí estamos en el proceso del desarrollo de nuestros materiales didácticos. Ya aquí hemos finalizado y ya tenemos listo para poder realizar una clase con nuestros materiales didácticos y hacer llegar muchos conocimientos o tener en claro a los estudiantes cuáles son las capas del suelo con nuestros materiales didácticos. Como por ejemplo nuestro objetivo, o el objetivo de tener material didáctico, dice: los materiales didácticos elaborados con recursos del medio proporcionan experiencias que los niños puedan aprovechar para identificar propiedades, clasificar, establecer semejanzas y diferencias, resolver problemas, entre otras, y al mismo tiempo sirve para que los estudiantes se interrelacionen de mejor manera con sus estudiantes, siendo entonces la oportunidad para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea más profundo. Pues muchísimas gracias por su atención. Buenos días, profesor. En esta oportunidad vamos a hacer la presentación de nuestro producto final, que consiste en la elaboración de un material didáctico, en esta oportunidad para los niños de tercer ciclo de primaria. Los integrantes de mi grupo son Chacalcaje Yeren, Keila Carolina, Chacaliesa González Edith Karina, Elías Calderón Camila, García Quijandría Yosele y Paucar Guaypuna César Miguel. Y vamos a hacer la presentación. A ver, puedes ver, Carlos. Nuestro trabajo consiste en la elaboración de sumas, que consiste en los sapitos tragamoscas, lo hemos llamado así. Y pues, ¿en qué va a consistir este juego? En que nosotros vamos a poner los números y vamos a ir sumándolos. Este juego solamente va a ser apto para sumas. Vamos a poner, por ejemplo, 2 más 4. Pongamos que queramos hacer esta operación de la suma. Y pues, en el número 2, en el primer sapito, vamos a ingresar las moscas, la cantidad que nos indica, que son 2, 1 y 2 moscas. Y en el otro sapito vamos a ingresar la cantidad de moscas que nos indican en la parte de abajo, que en esta oportunidad es 4. 1, 2, 3 y 4. Y el resultado lo vamos a obtener, aquí vamos a contar. A ver. Y el resultado va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este va a ser el resultado de las moscas. Por lo tanto, el material didáctico en el área de matemática va a ser muy esencial, ya que el niño va a poder así explorar con sus propios sentidos, conocer sobre el contenido y hacer de esto un aprendizaje significativo y duradero para ellos. Very good day, dear jury, teachers and colleagues in general. I to introduce myself. I am the student Camila Alejandra Elias Calderón of the Special Primary Education 7th cycle, represent the area of the English 7 by T. Magister Jimmy Somar Tipati Hernandez. On this occasion, I will present a brief summary of what Ica region is speaking in English. Ready? Let's start. The first inhabitant settled in the Ica region about 9,000 years ago. The man from Paracas discovered in the Pampas of Santo Domingo. Dates from the year 6817 BC. Two important pre-Inca cultures settled in the region. The Paracas culture, 600 BC to 100 AD, and Nazca culture, 100 to 800 AD. From the first remain the beautiful cults of cotton and wool fabrics represent in the colors and texture due to the climate condition
and the salty area, as well as the funeral homeless, with skilled mummies that saw the advancing the techniques not only of mummifications, but also the advanced corners of medicine and surgery through this so-called trepanation. Despite Arribet intervention in 1533, in search of a place to found the capital of the viceroyalty creation, the Villa San Galan, the area where Pisco located today. The city of Ica was founded in Jerónimo Luis de Cabrera in 1563 under the name of Villa de Valverde del Valle de Ica. At the beginning of the 20th century, the Huacachina Lagoon, a mirror of water in the middle of St. John's and the oasis of America, was relaunched, has recently highlighting the curative properties of this water. Among the many tourist attractions in the region, there is also international Harvest Festival that has been held in March since 1958. It is the birth of representations of Peruvian literature and painting were born Ica. Source is Abraham Valdelomar. What from the beginning of the 20th century, best known for regional work, El Caballero Carmelo. Finally, it is worth noting the regional gastronomy, payares, dry soup, carapulcra, dishes made with the great variety of fish and shellfish from the area, especially the scapulets, tails, sweets made from figs, strained bands, crosskins, and chapanas. In summary, it can be affirmed that the great culture richness of the region added to reflections of its bailes, configured an important tourist and socioeconomic development potentials that predistracton well and prosperity. I will also hire or ham toica, written by Raquel Meneses Villagra, being Sara Lama, author of the music, since the same describes the history of Ica with beautiful portrait famous people tourists, attraction of the Huacachina, Señor de Luren, La Chirana de Ica, etc. Stand out and pacing the religious and patriot fervor of the populace. Siguiendo con la exposición, le saluda el estudiante García Quijandría Jocelyn Rosario. En esta oportunidad tengo el honor de presentar el producto final del área de comunicación para educación primaria 3, a cargo de la docente María Sánchez Rubios. El producto final consta de una producción de textos argumentativos de la violencia escolar. Le damos lectura al texto argumentativo Violencia escolar. Es uno de los eventos sociales, mentales, que se deben lamentar en la actualidad. Es el fenómeno de la violencia, por lo que se debe reconocer y admitir que es un componente cotidiano en nuestras vidas. La violencia es una realidad que ha ido traspasando en todos los niveles sociales, económicos y culturales. Enfrentarla y combatirla implica para las instituciones reconocer su existencia y efectos, la negación y el silencio. Los sistemas educativos en el mundo de nuestro país y nuestro estado ha estado experimentando en los últimos tiempos un embate de violencia que viene dañando a la población más apreciada
y al mismo tiempo más vulnerable, los niños y adolescentes. Pensar en la violencia en la escuela, que viene a ser un comportamiento prolongado de abuso y maltrato, que ejerce una alumna o alumno, o bien un grupo, sobre otro o otros, en escuelas de educación básica con el propósito de intimidar. La violencia en el ámbito escolar es una realidad que deniega cada día a millones de niños y jóvenes el derecho humano fundamental de la educación. Es el Plan Internacional. Estima que 246 millones de niños y adolescentes podrían ser víctimas de la violencia al interior y alrededor de sus escuelas. Este fenómeno afecta desproporcionadamente a las niñas y niños, así como a aquellos que presuntamente no se ajustan a las normas sexuales y de géneros predominantes. Las principales expresiones de violencia escolar se dan de forma verbal, física y psicológicamente. En muchos casos, la violencia en el ambiente escolar deriva de un entorno que acepta y legitimita a las conductas violentas, debido a la cultura arraigada de agresiones que se tiene en la sociedad, sumándose a la falta de una cultura de respeto a los derechos humanos de las niñas y niños y adolescentes. Pues aquí tenemos el texto argumentativo que hemos basado. El título es violencia escolar. El tema o tesis que hemos agarrado aquí es secuelas perjudiciales al estudiante. Esto es lo que opina el autor, las secuelas perjudiciales al estudiante. Él nos dice que causa secuelas la violencia escolar porque se basa en este argumento. El argumento 1. Daña físicamente al alumno, que es agredido o agredida por estos grupos de estudiantes y a consecuencia de tantos golpes y maltratos físicos le puede causar lesiones graves, irreparables, que a largo plazo le causaría alguna discapacidad, lo cual va a perjudicar en su vida profesional y laboral, lo cual va a necesitar de que evitar que a toda costa que se le tolere todo tipo de acto vandálico en las escuelas o centros de estudios, ya que existen pruebas de que algunos niños sufren golpes de parte no solo de los alumnos, sino también a veces los mismos docentes. Por ejemplo, aquí tenemos que nos dice que no hay ninguna mínima ética ni respeto a los derechos de los niños, en este caso a los alumnos en los centros educativos. En el argumento 2 nos dice que psicológicamente puede causar motivo de depresión y de falta de autoestima del alumno o alumna, pues eso va a conllevar a un estado crítico de no poder expresar lo que siente o lo que le está pasando en ocasiones, pues ha conllevado a un final trágico, como el suicidio, ya que sienten que no hay otra salida y que es la única solución al dolor o al trauma que les está pasando en las escuelas, aunque en algunos centros educativos cuentan con personal especializado en temas de violencia psicológica, muchas veces no tienen el tino o el interés de velar por el bienestar de los alumnos. En el argumento 3, pues nos dice que en lo profesional provoca que el alumno, al notar este ambiente de violencia, pierda el interés de estudiar y va a terminar alejándose de sus objetivos a futuro, ya que siente el temor de pasar la misma violencia en otras etapas de sus estudios, convirtiéndose en una persona sin educación, sin alguna profesión, con qué defenderse en la vida, cayéndose quizás en la delincuencia o en algún vicio que lo denigre como persona, siendo así una carga para la sociedad y un peligro para las demás personas. Continuando con la exposición del área de didáctica de investigación para educación primaria 3 a cargo de la doctora Tello Limaco Ada Gisela, el producto final es Modelos Metodológicos de la Investigación y Estadística. Quien les saluda es la alumna Chacaliasa González, Edith Karina. En la metodología de la investigación aplicada 3, pues vemos el enfoque o paradigma que es cuantitativo, cualitativo y mixto. Este enfoque cuantitativo nos habla de niveles, que es explorativo, descriptivo, correlacional y explicativo. En tipos, según las fuentes, pues nos habla del documental de campo, del laboratorio y como finalidad pues está lo que es básica, proyectiva, aplicativa, evaluativa. En la temporalidad habla de un ex post facto. En lo que son diseños, la cual nosotros hemos estudiado,
Nos habla de diseño no experimental, que se basa en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que se dan sin la intervención directa de un investigador. Es decir, que el investigador altere el objeto de la investigación. En el diseño no experimental, pues nos habla de técnicas estadísticas. Consiste en la manipulación intencional de las variables independientes y un modelo para poder observar su efecto en las variables dependientes. Aquí en el enfoque cuantitativo observamos en la tabla lo mencionado de hace un momento. En el enfoque cualitativo, ahí también nosotros hemos podido analizar lo que son métodos, teorías fundamentadas, métodos etnográficos, métodos narrativos, en investigación-acción, que es muy importante en el estudio de campo educativo en la educación, así como métodos fenomenológicos, así como también es importante lo que son estudios de caso. En el enfoque mixto encontramos lo que es ocurrente y secuencial. En todos estos métodos aporta y es trascendental, es muy importante para nosotros para poder analizar lo que son pues en el método de la investigación. En lo que es estadística de la investigación, esta tesis del Instituto Pedagógico Juan 23 de Ica, de la institución educativa Fermín Tanguy, del 5º grado de primaria, con 20 alumnos, en esta tesis nos enfocamos más en el modelo cuasi experimental. En la presentación de análisis e interpretación de resultados, en la descripción del trabajo de campo, pues está la constitución de grupo, la evaluación de test, aplicación de la variable experimental y la evaluación del post-test. En la presentación, en este primer gráfico, podemos observar los resultados del pre-test del 5% de los estudiantes, la cual hay un nivel deficiente, un 85 en un nivel regular y un 10 en el nivel bueno. Y en el post-test, pues nos dice que hay un 25, incrementa en el nivel regular, un 75 en el nivel bueno, y pues nos dice que esto nos muestra que el post-test da unos resultados favorables para los estudiantes. En el segundo gráfico podemos observar los resultados estadísticos correspondientes al pre-test, con los resultados asignados estadísticamente para cada caso. Así como también podemos observar en el tercer gráfico los resultados estadísticos. Y en el cuarto test, aquí se ve el resultado del pretest, da como un resultado favorable para los estudiantes, ¿no? Demostrando en el test anterior. Y en el quinto y último gráfico, pues habla de las dimensiones físicas, dimensiones psicológicas y dimensión social. En un pretest habla de un 58 en la dimensión física, un 62 en la dimensión psicológica y un 64 en la dimensión social. Pero después da como resultado en el post-test en un 64%, ¿no? un 76% en el físico, un 78 en el psicológico y un 82 en el nivel social, ¿no? Esto da un resultado favorables. Todo esto hemos analizado, estos datos estadísticos son de investigaciones recientes que se hacen en el campo educativo, lo cual nos permite tener una fuente fidedigna, estadísticamente hablando, la cual pues nos da conocimientos en cuanto a la estadística se refiere. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Señora directora Amalia Guaroto Guachín, docentes, jurado en general, ante todos, muy buenos días. El que les habla es el alumno Elven Ontón Vargas, estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juan 23 de Ica. Pues en esta oportunidad voy a presentar el producto final del área de Práctica Preprofesional 3, Año de Fortalecimiento de Soberanía Nacional, Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juan 23 de Ica. Producto final, presentación de experiencia de aprendizaje a mediano plazo. Área Práctica Preprofesional 3, especialidad de Educación Primaria, docente Ferreor Guillermo Berrocal Ordaya, ciclo séptimo ciclo, año 2022. Como primera experiencia de aprendizaje tenemos el número 8. Como sabemos, las experiencias de aprendizaje son programaciones a corto plazo. Vamos a ver los componentes más importantes de una experiencia de aprendizaje, como por ejemplo el título, que lleva por título que es nos preparamos para afrontar los fenómenos naturales. Otro, datos informativos. Dentro de datos informativos está, por ejemplo, la institución educativa, lugar, grado y sección, total de matriculados, duración de esta experiencia de aprendizaje, director, subdirector.
Normalmente sabemos, o normalmente esta experiencia de aprendizaje dura 3 semanas. Y también vamos a encontrar situación de aprendizaje, es la contextualización. Y dentro de la situación de aprendizaje vamos a encontrar el desafío, el reto. Por ejemplo, de qué manera podemos actuar frente a los fenómenos naturales para procurar el bienestar de nuestra familia y comunidad. Y también vamos a encontrar el propósito de aprendizaje que vamos a extraer de planificación anual. Y las áreas que vamos a trabajar en esta experiencia de aprendizaje que tiene duración de 3 semanas. Y también el enfoque, los enfoques transversales que intervienen son el enfoque ambiental, el enfoque de interculturalidad. Y también vamos a ver los planificadores de la sesión, aquí tenemos por días y a fechas en cada área, los horarios. Primera semana, segunda semana y tercera semana. Otra experiencia de aprendizaje tenemos número 9. Solo vamos a leer ya los títulos para poder avanzar. Reflexionamos sobre la tecnología para el buen vivir. Aquí los estudiantes conocerán la tecnología, si es bueno o malo, para una buena convivencia. Datos informativos, situaciones significativas de esta experiencia de aprendizaje, los propósitos que vamos a utilizar durante 3 semanas con siguientes áreas como matemática, comunicación, ciencia y tecnología, arte y cultura y tutoría. Y en esta experiencia de aprendizaje intervienen los enfoques orientación bien común y el enfoque de derechos, como también tiene aquí los planificadores de la sesión de la primera semana, segunda semana y la tercera semana. Como tercera experiencia de aprendizaje tenemos el número 10, que lleva por título Difundimos los derechos y deberes del niño, proponemos acciones para promover la igualdad y el respeto. Aquí los estudiantes conocerán sus derechos y sus deberes para una buena convivencia social o hogar. Datos informativos de esta experiencia de aprendizaje, situación de aprendizaje y el reto, que aquí está el reto, el desafío en esta experiencia de aprendizaje. Los propósitos, aquí podemos encontrar para trabajar las siguientes áreas: comunicación, matemática, personal social, ciencia y tecnología, arte y cultura, religión y tutoría. En esta experiencia interviene el enfoque de derechos, los planificadores de la sesión por semanas y como por último experiencia de aprendizaje número 11, que lleva por título Celebramos con alegría la llegada de Navidad. Datos informativos, situación de aprendizaje, y aquí tenemos el reto y el desafío de esta experiencia de aprendizaje y lo que vamos a trabajar las áreas: comunicación, matemática, religión, personal social, ciencia y tecnología, arte y cultura. Y el enfoque transversal que interviene son orientación bien común, enfoque de búsqueda de excelencia y los planificadores de la sesión por semana: primera semana, segunda semana y tercera semana. Ahora vamos a ver las sesiones. Son programaciones de corto plazo que vamos a extraer de la experiencia de aprendizaje, como por ejemplo esta vez hemos agarrado el tema de matemática, el área de matemática. El título: resolvemos problemas usando reglas de 3 simples, quinto grado, sección G, área curricular matemática, tiempo 2 horas, sesión número 8, docente y las fechas. Vamos a ver los componentes más importantes de una sesión. Por ejemplo, el propósito de aprendizaje. ¿De dónde extraemos el propósito de aprendizaje? Como es desempeño, capacidad, sitio de evaluación, de nuestra experiencia de aprendizaje, en este caso la experiencia de aprendizaje número 10, para el área de matemáticas. Y también vamos a ver los momentos de la sesión. ¿Cuáles son los momentos de la sesión? El inicio, el desarrollo y el cierre, que también conocemos como la metacognición, que nos sirve para poder retroalimentar a nuestros estudiantes. Y también vamos a ver los procesos didácticos, en este caso de matemática. El proceso didáctico, ¿en qué parte se encuentra?
en el desarrollo, como por ejemplo, aquí tenemos de matemática, familiarización con el problema, búsqueda y ejecución de estrategias, socialización, representación, reflexión y formalización, planteamiento de otros problemas, los procesos didácticos. Y para ello, para poder evaluar, vamos a utilizar el instrumento de lista de cotejos. En lista de cotejos vamos a encontrar nuestros criterios de evaluación, como por ejemplo, expresa con lenguaje algebraica de las reglas de 3 simples. Resuelve problemas para hallar los valores con la regla de 3 simples y lo expresan en forma simbólica. Muchísimas gracias por su atención. Luego de la presentación de nuestros productos finales, tenemos una reflexión para brindarles. Ser estudiante de esta casa de estudios implica desafíos importantes a nivel personal, pero también a nivel social. Y es que estamos a puertas de inicio de nuestra vida profesional. Se nos acerca la oportunidad de ingresar al mundo de la enseñanza. Durante todo este tiempo, hemos ido conociendo, aprendiendo, adquiriendo conocimientos de forma gradual, razón por la cual estamos totalmente agradecidos con nuestros maestros. Somos conscientes que vamos a tener en nuestras manos la enorme responsabilidad de cambiar vidas. Y aunque eso implique para nosotros, como estudiantes, cambios, adaptación, transformación, estamos dispuestos a aceptar el reto. Todo lo que hemos aprendido hasta el momento, todo lo que nos hemos llenado de lo que nuestros docentes nos han brindado, nos sentimos capaces para enfrentar a lo que viene. Todo lo que hemos aprendido nos ha permitido que en estos momentos de nuestra vida, en estos momentos de que estamos culminando el 7º ciclo, tenemos claro nuestro objetivo. Por eso, y por muchos motivos más, una vez más voy a reiterar nuestro agradecimiento a nuestra casa de estudios, el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Juan 23 de Ica, y también nuestra especial consideración y agradecimiento también a nuestros docentes. Muchas gracias.